Hola, ¿qué tal? Les saluda Joel de Mera, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, carrera Comunicación en Línea, segundo semestre. El día de hoy les vengo a hablar acerca del tema de la unidad 1 como comunicación digital, con su tema lo que es la cuarta revolución industrial. A continuación vamos a seguir interpretando o hablando de las secciones que debemos ver nosotros como dentro de enmarcado al tema. Principalmente este tema es central, es la cuarta revolución industrial con sus siguientes subtemas, que son la definición de la cuarta revolución industrial, cómo surge la cuarta revolución industrial, principales tecnologías de la cuarta revolución industrial, sus impactos, ventajas y desventajas, cómo adaptarnos a la cuarta revolución industrial, cómo podemos explotar estas nuevas herramientas dentro del campo laboral. A continuación, es preciso mencionar lo siguiente en la siguiente diapositiva, el objetivo de esta actividad, que es analizar los excedentes y la evolución de la cuarta revolución industrial, cómo podemos adaptarnos dentro de ella y cómo podemos explotar esta herramienta dentro del campo laboral. Seguidamente vamos a hablar principalmente para adentrarnos a la exposición, que es importante como una definición de la cuarta revolución industrial. La industria 4.0 es el origen de una nueva revolución, la cual es conocida comúnmente como la cuarta revolución industrial, la cual hace referencia a las técnicas de producción con los sistemas inteligentes que se integran dentro de las organizaciones y las personas. Es decir, que más allá de ello, la cuarta revolución industrial no solo comprende el mundo de los sistemas de fabricación virtuales y físicos de manera flexible a nivel global, sino que su alcance va más allá, es más amplio, es decir, que dentro de las transiciones genéticas, la nanotecnología y las energías renovables a la computación cuántica. En este contexto se podría decir que estas se basan en las fusiones de las tecnologías y su interacción a través de los dominios físicos, digitales y biológicos, lo que hace que la cuarta revolución industrial sea diferente a las anteriores. Ahora, pasando al siguiente tema, es preciso mencionar que cómo surge la cuarta revolución industrial. Para abordar dentro del tema, es importante hacer un análisis persuasivo y crítico dentro de este contexto. Aquí hago refiriendo a que el surgimiento de esta revolución industrial es preciso hacer énfasis, por ejemplo, acerca de sus procesos anteriores que ha tenido estas revoluciones como tal, principalmente enumerándola de la siguiente manera, como les voy a ir explicando. Por ejemplo, en cuanto a la industria 1.0, esta industria aproximadamente apareció dentro de que en el año 1784 con la aplicación del vapor y el tema de la producción mecánica que hace referencia principalmente. Es decir, aquí se dio la aparición del primer telar mecánico como uno de sus principales hitos. En la industria 2.0, en cambio, aquí ya vino aproximadamente en el año 1870, dio surgimiento esta. Aquí se hizo las producciones masivas basadas en la electricidad y que su inventario en ese sentido monta unas cadenas dentro de los sectores industriales de una manera extraordinaria y acelerada. En cuanto a la industria 3.0, esta revolución en cambio dio paso o dio su aparición en 1969 aproximadamente, donde viene de la mano de la interacción informática que comienza a programarse con unos disímiles programas a través de las máquinas y la que desemboca dentro de manera progresiva y automatizada. Y por último tenemos la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, la que vivimos en la actualidad. Esta revolución apareció aproximadamente en el año 2011, la cual dio un paso trascendental o un giro de 180 grados a esta magnitud de un cambio evolutivo y significativo para las sociedades humanas en el desarrollo mecánico e industrial que está vinculado con la organización de los procesos y
medios de producción que tienen que ver con los medios tecnológicos. Ahora, es preciso mencionar también las principales tecnologías de la cuarta revolución industrial. Las revoluciones industriales se presentan como uno de los procesos claves en cuanto a las tecnologías, sobre su significativa transformación que está viviendo la economía, la sociedad y el mercado laboral en el transcurso del tiempo o a lo largo de todos estos procesos que se han venido viviendo. Es preciso puntualizar o sintetizar que a continuación voy a hablarles acerca de las principales tecnologías de la industria 4.0. Como primer sección tengo lo que es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas hace referencia a que esta nosotros siempre somos parte de ella. Nació para implementar las conexiones entre el mundo físico y el mundo digital relacionado con los numerosos sectores sociales de dentro de la sociedad. Ahora, si nos referimos, por ejemplo, a la nanotecnología, en este caso hablo de la robótica, esta vino con un cambio decímero significativo para que la robótica no deje de evolucionar y los cobots especialmente diseñados para interactuar de manera físicamente con los humanos en los entornos colaborativos, en claves en cuanto a la industria. En ese sentido, estos optimizan la producción y alejan a los empleados de las tareas monótonas o peligrosas. Ahora, pasando a la siguiente sección que es la realidad aumentada. Esta sección que hace elocuencia en cuanto a lo que es la realidad virtual son tecnologías que combinan entre el mundo real con el mundo digital, gracias esto a la informática, la que permiten enriquecer la experiencia visual a las personas o de las personas, ya sean estos usuarios o consumidores como tal. Ya. Pasando al siguiente punto, que es el Big Data. El Big Data es un término muy conocido comúnmente y hace elocuencia a que nosotros, permite la gestión de la utilización de datos masivos con fines empresariales, especialmente son relevantes a la hora de crear estrategias comerciales o tomar decisiones en ese sentido. Pasando al siguiente punto, por ejemplo, habla de la inteligencia artificial. Este es un proceso también que dentro de la tecnología o la revolución industrial tiene que ver mucho, que aquí se buscan los procesos evolutivos o persuasivos de los seres humanos a través de lo que es los diferentes mecanismos tecnológicos que en la actualidad contamos. Pasando a la siguiente sección, lo que es la nube. La nube, como todos lo conocemos, dentro de las tecnologías, dentro de las revoluciones industriales, estas almacenan datos importantes de manera segura a través de un almacenamiento tecnológico para su respectiva protección de la información como tal. Ahora, pasando a la siguiente sección o la siguiente diapositiva, les voy a hablar acerca de los impactos. Como si bien es cierto, la cuarta revolución industrial ha traído bastantes cambios disímiles y evolutivos, pero su mayor impacto se está haciendo visible en las tecnologías emergentes, creando nuevas formas de movernos, comunicar, crear valor, entre otros factores que esto, pero principalmente aquí debemos tener en cuenta que más allá de estos impactos que trae positivo, debemos enriquecer o fortalecer estas necesidades o estas oportunidades que brinda este sector de manera técnica, de manera presente en el transcurso del tiempo transcurrido en ese sentido. Bueno, haciendo más énfasis al tema, por ejemplo, aquí pueden ver las imágenes que yo les estoy persuadiendo. Principalmente estos impactos le ha traído mayor evolución o mayor utilidad de manera positiva a lo que es a los mercados, en este caso a los negocios, que de manera digital, que en la actualidad podemos realizar estas actividades sin necesidad de hacerlo de manera presencial, sino que aprovechando las tecnologías de la información. Otra de las situaciones que a través de la sociedad estos protocolos o estos sistemas también permiten interactuar con las sociedades humanas
para establecer diferentes diálogos, diferentes de situaciones de mensaje a través de los diferentes códigos de la comunicación como tal. Ahora, dentro de los negocios digitales, como todos, si bien es cierto, aquí nosotros en la actualidad vivimos una era digital, que todos los negocios, la mayoría se hacen de manera digital, como que se le llama lo que es el marketing digital o trading como tal. A continuación vamos a pasar a la siguiente diapositiva que vamos a hablar cómo adaptarnos a la cuarta revolución industrial. Todo el mundo se pregunta a lo mejor, pero es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos. Como todos sabemos, la revolución tecnológica es un impulso en constante movimiento que acompaña a las distintas sociedades en su proceso evolutivo por medio de la implementación artificial que está vigente en la actualidad. Realidades que en materias como la medicina o el procesamiento de datos en la administración hacen elocuencia a un sinnúmero de procesos o factores que ayudan a buscar todas las situaciones del caso para poder brindar algunas oportunidades dentro de este contexto. En ese sentido, nosotros es importante, por ejemplo, que cómo adaptarnos. Desde mi perspectiva, considero que para podernos adaptar a ella debemos ser partícipes de esta evolución, ya que las sociedades son parte de su crecimiento. Es decir, esta te obliga a que la sociedad se observe en el espejo y de esta manera adoptar a un nuevo comportamiento que le permita emparejarse con un proceso de constante evolución, perdón, de constante evolución. Sin embargo, es propicio mencionar que el apropiado uso de las nuevas tecnologías que tendrán como consecuencia directa la desaparición o reformulación de muchos de los oficios que existen en la actualidad, siempre van de la mano a diferentes cambios tecnológicos, pero hay que adaptarnos a ella de manera recíproca, de manera partícipe, de manera de que también seamos parte de estos procesos, pero que de una u otra manera traen consigo muchos beneficios para las sociedades humanas de la actualidad. Pasando a la siguiente diapositiva, que vamos a hablar acerca de cómo podemos explotar esta nueva herramienta dentro del campo laboral. Sin lugar a duda, nosotros vivimos en muchas transformaciones, y hablando de las transformaciones industriales de esta generación, refiriéndonos a la cuarta revolución industrial, son tan aceleradas que obliga a trabajar de manera global a las personas con la finalidad de comprender y manejar las nuevas tecnologías con fines productivos. Es decir, por ejemplo, les voy a hacer un énfasis muy certero dentro de mi perspectiva o dentro de mi criterio personal. Para poder explotar esas nuevas herramientas, considero que es imprescindible aplicarlas mediante una progresiva digitalización y la colaboración coordinada entre los componentes productivos de la economía. Ahora bien, es una realidad que en los países con mayores economías o menos desarrolladas, el entorno económico no favorece, principalmente a los países con una economía menos desarrollada. Este entorno no favorece la transición a la industria 4.0. Entre otras razones por las que doy mis enfoques de manera crítica, que estas organizaciones siguen respondiendo a una gran medida de forma deficiente. Es decir, que si existen estas desigualdades sociales dentro de lo que es en el campo laboral, en los países menos desarrollados, no pueden desarrollarse de manera técnica, de manera responsable y de manera evolutiva como lo debe ser en este caso. Ahora, también nosotros es importante y casi pasando a las últimas diapositivas del tema, voy a mencionar las principales ventajas y desventajas del tema. Hablando de las ventajas, puedo hacer énfasis de que la cuarta revolución industrial mejora la productividad y la eficiencia de los procesos del caso evolutivo dentro de las actividades que realizamos a diario. También mejora lo que es la calidad en los diferentes procesos que son parte de nuestra vida cotidiana. También lo que es en cuanto a la seguridad para los trabajadores, les reduce, por ejemplo, cargas o tareas
en cuanto a sus empleos y ciertas actividades que son de entornos peligrosos, estas tecnologías o de estas herramientas brindan este soporte de seguridad para las personas. Dentro de las otras ventajas que es la toma de decisiones al contar con herramientas que nos permiten basarlas en datos, entre otras situaciones que también conciben para las ventajas de este tema. En cuanto a las ventajas, pues podemos sintetizar la siguiente, que contienen una virtuosa velocidad de los cambios y su adaptación a los mismos. Es decir, que a pesar de que la evolución digital o la revolución industrial, la actual, la cuarta revolución, ha tenido significativos procesos, muchas personas no pueden acceder a ellas o no se pueden adaptar de manera fácil como los demás los hacen. Eso ya son brechas digitales o desigualdades sociales que existen dentro de la sociedad. Otro de los procesos que es los crecientes riesgos cibernéticos, que estos obligan a redoblar la ciberseguridad de las tecnologías. O sea que aquí muchos de los casos se dan que tus informaciones dentro de una web o dentro de las tecnologías a veces son inseguras, pero aquí existen estos riesgos muy disímiles y muy negativos de que causan gran impacto a la ciberseguridad y el robo muchas veces de tus datos o tu información verás que es de tu propia autoría. Otra de las desventajas sería la alta dependencia tecnológica y la denominada brecha digital. Esto hace elocuencia de que el ser humano, a partir de estas revoluciones, se ha vuelto más dependiente de las tecnologías y de la denominada brecha digital. A pesar de que existen estas tecnologías muy útiles, la gente se ha vuelto muy dependiente de ellas, pero sin embargo existen anteriormente, como les mencioné, estas brechas digitales, que no todos pueden acceder a ellas, ya sean estos por factores económicos, por temas de etnia, por temas de ubicación geográfica donde se encuentran las sociedades o las comunidades como tal para acceder a ella. Es decir, no todos tienen ese privilegio de acceder a las revoluciones industriales o a las tecnologías de la información de la actualidad. Otra y por última desventaja serían la falta del personal cualificado. Y con esto estaría finalizando mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su gentil atención.